Buenas tardes, vamos a comenzar este seminario. El tema es mecánica de fluidos, ¿ya? Básicamente son tres temas. El primero, la presión hidrostática, que se calcula como ρ por G por H, o sea, a mayor profundidad, más átomos o partículas van a tener sobre ustedes. Por lo tanto, a mayor profundidad, mayor presión, ¿ya? El otro tema es la fuerza de empuje o principio de Arquímedes, que afirma que esa fuerza de empuje que apunta hacia arriba, que permite que los objetos floten, ¿ya? Es igual al peso del fluido desalojado. El peso se calcula como M por G, ¿ya? Así que la masa del fluido desalojado es la variable importante, pero se puede obtener a partir del volumen, porque masa es densidad por volumen, ¿ya? Y por último, vamos a estudiar la conservación de la energía en un fluido ideal, donde las cañerías o las tuberías por las cuales viaja no tienen fricción o no se calientan, ¿ya? Así que la energía es constante. Eso nos lleva al teorema de Bernoulli. Hay que recordar que el trabajo realizado por la presión es igual a presión por volumen, ¿ya? Necesitamos ese dato porque eso es un agente externo que hay que colocarlo en la ecuación para que la energía esté equilibrada, ¿ya? En todo caso, el teorema de Bernoulli estudia la energía, pero por unidad de volumen. Joules dividido por metro cúbico. Eso es Pascal. Eso es una unidad de presión. Pero en el fondo es energía por unidad de volumen. Les voy a compartir un link de Pirdec. Ya, para que vean la presentación. Vamos al primer ejercicio. Primer ejercicio. Un submarino se encuentra sumergido a 250 metros de profundidad. Obtenga, letra A, la presión total o absoluta que soporta las paredes del submarino. Y letra B, la fuerza total que actúa sobre la escotilla, sabiendo que ésta es circular y que posee un diámetro de 90 centímetros. Está el agua, agua de mar, densidad conocida, vale 1000 kilogramos por metro cúbico. Está el submarino, está sumergido a una profundidad de 250 metros y además está la atmósfera. Estas partículas que componen la atmósfera generan una presión base que vale 101.325 pascales, ¿ya? Y el ejercicio dice, calcule la presión total. Entonces sería la presión de la atmósfera, 101.325, más la presión que genera el agua, ¿ya? Letra A, presión total o presión absoluta, va a ser la presión hidrostática del agua, densidad del agua por G por H, más la presión base o la presión atmosférica, 101.325.
Esa es la presión total o absoluta sobre el submarino, ¿ya? La densidad del agua vale 1000, G vale 9.8 y la profundidad es 250 metros, ¿ya? Más 101.325. Con eso calculamos la presión total. $2.55 millones. Se mide en Pascal, ¿ya? 2.55 megapascales. Letra B, aquí hay una escotilla y esa escotilla, por efecto de la atmósfera y del agua, en esta área, que vale pi r cuadrado, ¿ya? En esa área está recibiendo una fuerza neta, ¿ya? Que proviene del peso de la atmósfera más el peso del mar, ¿ya? De la fracción de mar que está sobre la escotilla, ¿ya? Entonces, letra B, la presión es fuerza partido por área, entonces la fuerza sobre la escotilla es presión multiplicado por área. La presión es 2.55 millones y el área vale pi por el radio al cuadrado, pi por 0.45 al cuadrado, ¿ya? Ojo que el PowerPoint dice 0.9, pero es un error, ¿ya? Eso lo voy a corregir. El radio es la mitad del diámetro, ¿ya? Con eso tenemos la fuerza sobre la escotilla. 1.62 millones de newton. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Claro, profe. Constanza Pinto, ¿alguna duda? No por ahora, profe. Ya. Bueno, esa fue una aplicación de presión hidrostática, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver principio de Arquímedes, ley del empuje. Se tiene cierto objeto esférico, radio igual 75 centímetros, de densidad constante igual a ρ, flotando en el agua, de modo que el 80% de este se encuentra sumergido, ¿ya? Eso implica que el volumen desalojado de agua, por efecto de la presencia de este objeto, es el 80% del volumen total del objeto, ¿ya? Determine letra A el volumen del objeto, letra B el volumen de agua desalojado, letra C la expresión del peso del objeto, letra D el valor del empuje y letra E el valor de la densidad del objeto. Benjamín dice que son muchos newtons. Sí, así funciona, funciona la Tierra a medida que descendemos. En todo caso, un newton es la fuerza que ejerce una hamburguesa sencilla, eso es más o menos un newton, ¿ya? En el centro de la Tierra, la presión es del orden de los 200 gigapascales, ¿ya? 200 por 10 elevado a 9 pascales, ¿ya? En este ejercicio, entonces, tenemos agua
y hay un objeto esférico sumergido al 80%. ¿Ya? Esto es 80% de V total. ¿Ya? Y como el objeto está flotando, significa que está el peso, está el empuje y hay un empate. El peso más el vector empuje tiene que dar 0. ¿Ya? Letra A. Calcule el volumen total. Volumen total es una esfera, 4/3 de pi por el radio al cubo. El radio vale 75 centímetros. $1.77 metros cúbicos. ¿Ya? Ojo que el PPT dice kilogramos por metro cúbico, es un error también lo voy a corregir. El volumen se mide en metros cúbicos en el sistema internacional. ¿Ya? Letra B, el volumen desalojado, como ya dijimos, es igual a este valor, ¿ya? 80% de 1.77. Ese volumen desalojado. 1.42 metros cúbicos. Letra C, la expresión del peso del objeto. El peso del objeto vale m por g, pero la masa vale densidad por volumen total. Y todo eso por g. ¿Ya? Densidad por 1.77, volumen total, por 9.8. 17.3 veces ρ. ¿Ya? 17.3 veces la densidad del objeto. Letra D. El empuje es igual al peso del fluido desalojado. ¿Ya? Peso del fluido desalojado. En este caso el fluido es agua. ¿Ya? Agua. Entonces aquí sería peso de agua desalojada. Patricio Álvarez pregunta, fuerza, peso y empuje sean iguales, ¿por qué entonces la mayor parte de la esfera está dentro del agua? ¿No debería estar 50% dentro y 50% fuera? No, porque para este objeto, que podría ser madera, ¿ya? Si te fijas, por ejemplo, en la madera, no ocurre eso de 50 y 50, ¿ya? Para el Plumavit tampoco, Plumavit flotando, ¿ya? Para el Plumavit puede ser 5% sumergido y 95% afuera. Así que depende del objeto, depende de la densidad, ¿ya? Plumavit flota y no pasa que el 50% esté dentro y el 50% fuera, ¿ya? Un iceberg también flota, pero está más o menos el 90% abajo y el 10% arriba, ¿ya? Así que depende. Eso sí que es obligatorio que el peso y el empuje se anulen, si no, no podría estar flotando, ¿ya? ¿Se entendió, Patricio? Profe, ¿podría explicar por qué se anula el peso con el empuje en esta situación? ¿Por qué se anulan? Porque dado que está flotando, la suma de las fuerzas tiene que ser 0. Si el empuje gana, tendría que empezar a subir. Y si el peso gana, tendría que empezar a bajar. No hace ninguna de las dos cosas, así que están empatados. ¿Ya? Gracias, profe. Ya.
Ya, entonces, en este caso el fluido es agua, así que el empuje es el peso de agua desalojada. El peso va a ser M por G, ¿ya? M de agua, ¿ya? M de agua por G, ¿ya? La masa de agua es densidad de agua por volumen desalojado, densidad por volumen de masa, y todo eso por G, ¿ya? Porque esto es el volumen desalojado, ¿ya? Hay que calcular el peso de eso, ¿ya? El peso de agua desalojada. Entonces sería densidad del agua que es 1000, volumen desalojado que es 1.42 y G que vale 9.8. Eso da 13.916 newton. ¿Ya? Esa es la fuerza de empuje que empata al peso. Así que letra E, podemos escribir que el peso del objeto es igual al empuje, el peso del objeto es masa del objeto por G, el empuje vale 13.916, ¿ya? Pero la masa del objeto es densidad del objeto por volumen total. Así que escribimos densidad que es desconocida. Ah, y esto es peso, todo esto es peso, ¿ya? Y por si acaso el peso ya lo habíamos calculado, está acá, ahí, ¿ya? Así que escribimos 17.3 ρ es igual a 13.916. Y ahí despejamos ρ, ¿ya? En rojo se escribió peso es igual a empuje, ¿ya? Se obtiene aproximadamente 804 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del objeto, similar a la densidad de la madera fresca. ¿Alguna duda? Nicolás Mallea, ¿dudas? ¿Está claro, profe? Ya. Paz Castro, ¿dudas? Ya. Siguiente ejercicio. Dice, la sangre al circular por las arterias presenta las siguientes características. La densidad vale 1060 kilogramos por metro cúbico, la presión vale 100 milímetros de mercurio o 13.332 pascales, la rapidez es 0.11 metros por segundo. Se sabe que para cierto paciente una placa arteriosclerótica reduce en un 50% la sección transversal de una arteria ubicada horizontalmente. Obtenga el porcentaje de variación de la presión arterial debido a la acumulación de grasas en las paredes internas de la arteria. Entonces en el dibujo está dibujada la arteria en forma horizontal, la altura es constante, la altura en el punto 1 es igual a la altura en el punto 2, pero el área 2 es el 50% del área 1. O sea que el área 2 es área 1 partido por 2. ¿Ya? Importante para un fluido ideal desplazándose en un conducto o tubería o arteria de sección transversal A, se cumplirá que en un intervalo de tiempo delta T constante, la cantidad de fluido circulante será obviamente constante. Si observan el mismo delta T, tiene que pasar la misma cantidad de fluido por cada segundo, ¿ya? Así que en naranjo está a la izquierda una masa 1 en delta T
a la derecha está una masa 2 en delta T, que tienen distintas formas, pero como el delta T es el mismo, la masa 1 tiene que ser igual a la masa 2. ¿Ya? La masa 1 igual a la masa 2 porque la masa se conserva. Si fueran distintas en el mismo delta T, significa que están ganando masa o perdiendo masa. ¿Ya? Bueno, masa es densidad por volumen. Y el volumen de un cilindro es área del cilindro, área basal, por altura. En este caso, la altura del cilindro sería velocidad del fluido por delta T. La altura sería una distancia recorrida. Entonces, la masa dijimos que era densidad por volumen. La masa 1 va a ser densidad por área 1 por V1 por delta T. La masa 2 va a ser densidad por volumen 2, o sea, densidad por área 2 por V2 por delta T. Fíjense que se puede simplificar por la densidad y por delta T, y descubrimos lo siguiente: el área 1 por V1 es igual al área 2 por V2, es igual al área 3 por V3, etc. O sea, ese número es una constante que se mide en metros cúbicos por segundo, ¿ya? O sea que la cantidad de fluido que sale en cualquier, o que pasa en cualquier parte por una sección de la tubería es la misma, ¿ya? Más simple sería si en una tubería, por una tubería pasan 3 litros por segundo en la tubería, entonces la llave tiene que salir 3 litros por segundo, ¿ya? Y ese número se calcula multiplicando área por velocidad del fluido. Se obtiene una constante que es volumen dividido por tiempo, metros cúbicos dividido por segundo. Sabemos que en este caso el área 2 es el área 1 partido por 2, por lo tanto si escribimos que A1 por B1 es igual a A2 por B2, y sabiendo que A2 vale A1 partido por 2 por B2, descubrimos que la rapidez 2 es el doble de la rapidez 1, dado que el área 2 es la mitad del área 1. Así que la rapidez en la zona con acumulación de grasas se duplica. Eso daña la arteria, ¿ya? Cuando la sangre circula muy rápido. La daña tanto que la puede romper, ¿ya? Y podemos tener pérdida de sangre. Ya, teorema de Bernoulli, conservación de energía, pero por unidad de volumen. Por eso en vez de masa aparece densidad, ¿ya? En vez de obtener joules, se obtiene joules dividido por metro cúbico, ¿ya? O pascales, que es lo mismo. Entonces, un medio de ρ 1 cuadrado más ρ GH1 más P1 tiene que ser igual a un medio de ρ 2 cuadrado más ρ GH2 más P2. Recordando que B2 es 2B1 y que H1 es igual a H2, se obtiene esa igualdad, que es Bernoulli. Un medio de ρ 1 cuadrado más P1 es igual a un medio de ρ por V2 al cuadrado, pero V2 es 2V1 al cuadrado más la presión 2. Despejamos P2 menos P1 y se obtiene que es menos un medio de la densidad de la sangre por 3 veces la rapidez 1 al cuadrado. Reemplazamos los valores y se obtiene que la presión disminuye en 19.2 pascales. Calculamos la variación porcentual, que sería variación de la presión dividido por la presión original, 13.332, y multiplicado por 100. Así que la presión de la sangre disminuye en un 0.144%. Joaquín dice, si la hamburguesa ejerce 1 newton, pesa medio kilo, no debería pesar 100 gramos. Ahí vamos a ver. 1. Sí, pesa 100 gramos. ¿Ya? Una hamburguesa de 100 gramos genera 1 newton. ¿Ya? Gracias. Ya. Bien, Diego, sí. ¿Ya?
Claro, 6.000 newton son, si G vale 10, serían 600 kilos, ¿ya? A la gente que le gusta las artes marciales, bueno, ¿por qué se admira tanto la mantis religiosa? Que un insecto pequeñito, ¿ya? Pero cuando caza, cuando pega, así, ¿ya? En Chile le llamamos chirlitos, ¿ya? Cuando da chirlitos, pega con una fuerza de 150 kilos, ¿ya? Así que es admirable. Admirable que un insecto tan pequeñito genere 150 kilos de fuerza, ¿ya? Sí. Bueno, ¿alguna duda? Aplicamos el teorema de Bernoulli. Daniel Acevedo, ¿dudas? Benjamín dice que está todo ok. Ya. Vamos a hacer una pequeña encuesta. De 1 a 5, ¿cuál fue el nivel de dificultad asociado al concepto de presión hidrostática? Recordemos que la presión hidrostática depende de la cantidad de materia que esté sobre el objeto, o sea que a mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Ya. De 1 a 5, ¿cuál fue el nivel de dificultad asociado al concepto de fuerza de empuje? Calculada como peso del fluido desalojado. Y el peso es masa desalojada por 9.8. De 1 a 5, ¿cuál fue el nivel de dificultad asociada al teorema de Bernoulli? En este caso, teorema de Bernoulli significa conservación de la energía. Conservación de la energía por unidad de volumen. Por eso aparece densidad en lugar de masa. Ya. Entonces, eso era lo que teníamos que ver hoy día. ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Algo que quieran opinar? Ah, bueno, la materia. Gracias, profe. Ya. Ok, entonces dejamos el seminario hasta aquí. Que estén bien, hasta luego. Gracias. Gracias, Está bien, Diego. profe. Chao, profe, muchas gracias. Vamos. Chao.